Buenas tardes. Vamos a denominar esta edición llamándola de Roca a Roque, porque abarca varios periodos presidenciales, que son los últimos que nos ponen en condición de empezar el programa, porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora es cubrir presidencias que es difícil dar el año anterior. La segunda presidencia de Roca es de 1898 a 1904. Acá está la imagen de Roca, presidente por segunda vez, y de Quirno Costa, que fue el vicepresidente. Esta presidencia, dijimos, que comenzó con un gran conflicto entre Argentina y Chile, y justamente Roca fue elegido, fue nombrado presidente o candidato porque podía solucionar ese tema. Esta presidencia se desenvuelve en un contexto. Desde Europa llegaba el positivismo, que ya había empezado desde 1880 por lo menos, cuyo creador fue Augusto Comte, y que era una ideología que hablaban del método positivo, pero que en definitiva era darle un valor muy importante a la ciencia y que por ella se debía explicar todo. Dos palabras resumían esto, acá no están escritas: orden y progreso. Pero el orden era sin la gente reclamando por sus derechos, y el progreso para un grupo. Llegaron estas ideas a nuestro país. El otro contexto en el que se va a desenvolver esta presidencia es el radicalismo, que luchaba contra el fraude que estaba impuesto desde 1880. Hablábamos de Roca, del régimen, de la Liga de Gobernadores. El creador de Alem, como ya lo dijimos alguna vez, y su sucesor, su sobrino Hipólito Yrigoyen. Para 1898, Alem se había suicidado. En 1896 se pegó un tiro, desalentado por las situaciones políticas, por problemas personales, y el heredero fue Hipólito Yrigoyen, que encabezaba la lucha contra el fraude. Y un tercer elemento, contexto a nivel nacional, como el del radicalismo, fue el surgimiento allá por 1895 del Partido Socialista, que encabezó Juan B. Justo. Fue médico, político, parlamentario, y que creía mucho en educar a los trabajadores y prepararlos y organizarlos en sindicatos. Vamos a los hechos de la presidencia de Roca. Y acá está Roca con el presidente de Chile, que logran solucionar el conflicto, la guerra inminente, que había sido de los finales de la presidencia de Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, y se firman los Pactos de Mayo, que establecían que Argentina y Chile iban a resolver sus problemas por la vía pacífica, recurriendo a negociaciones y al arbitraje de un tercer país o autoridad para dictaminar quién tiene razón en conflicto limítrofe y evitar la guerra. De esta presidencia también tenemos que empezar a hablar de los conflictos obreros. Los inmigrantes habían llegado al país desde 1870 y en las primeras décadas de su estadía en nuestro país, en las ciudades o en el campo, era sobrevivir, el objetivo era sobrevivir. Cuando pasan los años, empiezan a entender que además de sobrevivir, tenían que tener derechos. Y los grandes reclamos de los trabajadores, que generalmente encontraban en los conventillos, el lugar de las ciudades, ¿no? El lugar donde vivir o sobrevivir, era mejorar las condiciones de trabajo, mejor sueldo y por sobre todo 8 horas de trabajo. No había descanso ni en día domingo. Así que las 8 horas de trabajo. Y fíjense que acá aparecen nombres grandes y cuántos chicos que tenían que trabajar como hombres grandes están reclamando.
¿Mm? Qué injusticia. Y en las luchas, en los reclamos obreros, además de haber mencionado al Partido Socialista, tenemos que mencionar al anarquismo, que llega desde Europa y que, a diferencia del socialismo, no pretendía formar un partido político. Querían romper las bases de la sociedad que ellos llamaban burguesa por ser injusta, y querían empezar desde cero en una sociedad de iguales. Y bueno, acá tenemos un dibujo que es un emblema de la lucha de los anarquistas. Esto nos viene también de Europa y prendió en nuestro país, y hubo muchos anarquistas durante todo este periodo de la Segunda de Roca, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo a esta cuestión que dice ley de residencia. Fueron tantos las huelgas, las manifestaciones, que en la presidencia de Roca el Poder Legislativo dicta una ley llamada de residencia, por la cual todo inmigrante que fuese encontrado produciendo hechos violentos, huelgas, reclamos, iba a ser expulsado del país. En la Segunda de Roca, con los conflictos sociales, con el voto que no era secreto, los reclamos de los trabajadores, el fraude electoral, dos hombres que habían estado unidos van a romper, como ya anticipé en otro trabajo, su relación. Roca le había encomendado a Pellegrini negociar la deuda externa que el país tenía en ese momento, unificarla. Viajó a Europa, Pellegrini lo hizo, pero los periodistas en nuestro país criticaron el acuerdo que había firmado Pellegrini, y Roca, que lo había mandado, le sacó el apoyo. Eso marcó una ruptura. Desde ese momento Pellegrini, hasta su muerte, como en otra oportunidad lo dije, rompe con Roca y se dedica a denunciar el fraude electoral. Termina la presidencia de Roca, termina en 1904, y entre 1904 y 1910 el presidente es Manuel Quintana y el vice Figueroa Alcorta. En este periodo, 1904 a 1910, se produce la segunda revolución radical de 1905. La dirige Irigoyen. La de 1893 la había dirigido Alem. Es derrotada la revolución radical e Irigoyen tiene que permanecer escondido. Esta arma está en el museo y es con la que se intenta matar al presidente Quintana en un atentado anarquista. Fracasa el atentado, que casi puso al borde de la muerte al presidente Quintana, que meses después moría. Era un hombre viejo, estaba enfermo, y entonces el periodo lo tiene que completar José Figueroa Alcorta. Y respecto a Figueroa Alcorta, tenemos que mencionar que en 1909 otro anarquista produce un atentado en el carruaje que llevaba a un jefe de policía llamado Ramón Falcón, que había sido muy duro reprimiendo huelgas obreras, y como castigo se produce un atentado que le quita la vida a Ramón Falcón. Y el responsable, el anarquista, de haber matado a Ramón Falcón fue Simón Radowitzki. En alguna oportunidad trataremos de hablar, porque su vida, a partir de que lo llevan a prisión en Ushuaia, en Tierra del Fuego, es para una película. Por lo que le pasó, por cómo intentó escapar. Seguimos con el fin de la presidencia de... Seguimos con el fin de la presidencia de, habíamos dicho, de José Evaristo Uriburu,